de reflexiones sobre Jesús. Y el tema que quiero hablar hoy es Jesús y la Gran Comisión. Usé el pasaje bíblico de Marcos. Específicamente voy a estar hablando del versículo 15, donde Jesús le dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. En inglés, aunque en inglés dice whole creation, ¿verdad? Toda criatura, uno tiende a pensar en criaturas como animales, también piensa en seres humanos, piensa en toda, ¿verdad? Pero en inglés tiene la implicación de que toda la creación, todo lo que usted puede ver y lo que no puede ver, es una implicación de toda la creación. Entonces, hermanos, ¿qué significa la Gran Comisión o la Gran Omisión? ¿Verdad? Los 4 evangelios específicamente y el libro de Hechos tienen su propia versión de la Gran Comisión. Aún los estudiosos del Nuevo Testamento dirían que Pablo también tiene su versión de la Gran Comisión. Pero hablando de los 4 evangelios y el libro de Hechos, vemos que están 5 veces la Gran Comisión. Mateos 24, 18, 28, 18 al 20, Marcos 16, 15 al 18, Lucas 24, 46 al 49, Juan 20, 21 y Hechos 1, 8. Ahí están todos esos versículos que le di, hablan específicamente de la Gran Comisión. Posiblemente la Gran Comisión, la primera Gran Comisión donde todas se sustentan, la más antigua, viene siendo la de Mateo 28, 18 al 20, y es una Gran Comisión un poco más completa. Posiblemente Marcos basó su Gran Comisión en Mateo, y Lucas tiene su versión de la Gran Comisión, y Juan lo que hace es rellenar los espacios que los otros evangelistas dejaron. Por eso es que la Gran Comisión de Juan es un poco diferente. Pero no vamos a hablar de eso específicamente. Muchos creyentes ignoran esta responsabilidad de cumplir la Gran Comisión, ¿verdad? Que se convierte en la Gran Omisión. Y lo importante es recordar aquí de que sí tenemos una comisión, de que sí tenemos algo que hacer. El mundo está perdido y no está llegando a nuestros templos. Significa que nosotros no podemos esperar que la gente llegue a nosotros. Nosotros tenemos que ir hacia la gente. Y este es el intento de la Gran Comisión. Estas 5 veces que aparecen directamente la Gran Comisión es importante, porque si aparece algo en la Biblia, por lo menos 3 veces dicen que es de suma importancia. Una vez es importante, 2 veces súper importante, 3 veces de suma importancia. Imagínense, 5 veces en la Biblia, en el Nuevo Testamento, aparece la Gran Comisión directamente, que habla sobre esta Gran Comisión. Así que es algo importante, un tema importante. Nos habla de urgencia, ¿verdad? La Gran Comisión nos habla de urgencia. Aquí están los 5 versículos. Y también la Gran Comisión entonces nos habla de urgencia y de perseverancia. Urgencia porque es imperante llevar el evangelio. Es algo urgente, ¿verdad? Y es algo que Jesús le dijo a sus discípulos, de que urgentemente lleven el evangelio. Y de perseverancia. Habla de insistencia, de firmeza, en la forma de conseguir algo. Necesitamos ser perseverantes con esto de la Gran Comisión. No es algo de la noche a la mañana, sino que es un proceso que lleva tiempo. Así que como iglesia tenemos que tener ese carácter urgente, de que es urgente en el sentido de que es una responsabilidad de nosotros como creyentes de ir y hablar las buenas nuevas de salvación. Y de perseverancia, quizás al primer intento usted no lo va a lograr, ¿verdad? Pero perseverantemente usted va a llevar estas buenas nuevas de salvación para que entonces la gente escuche hablar de Jesús. ¿Está conmigo? ¿Se acuerda cuando usted conquistó a su esposo o su esposa? Usted lo hizo con urgencia y con perseverancia, ¿verdad? Bueno, eso es otro tema. Pero la Gran Comisión necesita urgencia y perseverancia. Sabemos que Dios hace una parte
en la vida de los seres humanos, especialmente desde la perspectiva wesleyana. Creemos en la gracia preveniente, donde Dios, el Espíritu Santo, está obrando en los seres humanos antes aún que nosotros lleguemos. Pero también sabemos que nosotros tenemos una parte que hacer, que es ir y predicar. Nosotros somos colaboradores con Dios. Así que nuestro trabajo es testificar del Evangelio y de lo que Dios ha hecho en tu vida y en mi vida. Exploremos brevemente este pasaje de Marcos de la Gran Comisión. La Gran Comisión, de acuerdo a Marcos 16, versículo 15. La intención de Jesús es redimir a toda la creación. Es la idea central de este capítulo, de este versículo 15 del capítulo 16. Es la redención de toda la creación. Una redención cósmica, no es una redención limitada. Y esto es importante. No solamente Jesús se enfoca en redimir al ser humano, y tampoco se enfoca en redimir simplemente su espiritualidad, sino es todo su ser. Cuerpo, alma, espíritu, y no solamente el ser humano, sino también a toda la creación. Y a través de este envío de Jesús a sus discípulos, le envió a proclamar el Evangelio por todo el mundo. O sea, no hay un límite de espacio, sino es todo el mundo tiene que escuchar estas buenas nuevas de salvación. Miren, lo primero que encontramos en este versículo es el mandato es a ir a todos, que todos los discípulos vayan a todo el mundo. O sea, es el mandato de ir. La Gran Comisión no es otra cosa que la extensión del ministerio de Jesucristo, ¿verdad? Jesucristo vino con una misión al mundo, con una misión de redimir, con una misión de perdonar, con una misión de salvar. Ahora Jesucristo muere, resucita y Él pasa entonces esa gran comisión, esa misión que Él tenía, la pasa a sus discípulos y por lo tanto a nosotros que somos sus discípulos hoy. Así que es un traspaso de la misión que Él vino a hacer para que nosotros continuemos haciendo esa misión. Y si alguien recolecta bien esta historia de lo que es la misión de Jesús, en Lucas capítulo 4, verso 18 en adelante, donde Él habla que el Espíritu de Dios está sobre mí porque me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, sanar a los quebrantados de corazón, libertar a los cautivos y dar vista a los ciegos, libertar a los oprimidos y predicar el año nuevo del Señor, o el año bueno del Señor. Así que esa es la misión de Jesús y ahora esa misión pasa a sus discípulos y discípulas. Es una invitación, ¿verdad?, de Dios a que los discípulos participen en su obrar en el mundo. Y somos mandados a ir a lugares específicos y con un mensaje específico. Ustedes, eso es como si su esposa lo enviara a la tienda y sin una lista, ¿verdad? O su esposo lo enviara a la tienda sin una lista. Entonces te va a decir, ¿y qué yo hago en Walmart? Llegué a Walmart o llegué a Kroger, donde usted prefiere hacer sus compras. ¿Y ahora qué hago aquí? ¿Verdad? Dios no nos mandó sin lista. Dios dijo, ustedes van a ir y esto es lo que ustedes van a decir, ¿verdad? Tenemos la lista, tenemos el lugar, solamente lo que tenemos es que ir y hacerlo. Y lo segundo que habla esta gran comisión es el contexto en el cual sus discípulos, los discípulos de Jesús, deben ir. Que es todo el mundo. Dios le está diciendo, tienen que ir. Y ahora, ¿qué lugar específico? Todo el mundo. Todo el mundo es importante porque significa todas las naciones. Y recuerden que Jesús vino a un contexto judío. Y este contexto judío en el cual vino Jesús era bastante nacionalista. Entonces Jesús le está diciendo, este mensaje no es solamente para los judíos, sino es para los gentiles o para los no judíos, para los griegos, para los romanos, para todas las naciones. No solamente este mensaje es para los hispanos o para la gente de nuestro país, sino también para los que no son hispanos. Así que no hay un límite sobre la Gran Comisión. Somos responsables de extender este evangelio para personas que hablan español y para las personas que no hablan español. Así que la Gran Comisión no tiene un límite específico, sino que tenemos que ir y predicar a todo el mundo, de todas personas, de todas razas, de todas las nacionalidades. Número 3, la Gran Comisión para todos los discípulos de Jesús es el proclamar el Evangelio. Aquí yo creo que esto es algo importante que pensemos y que nos sentemos, tomemos tiempo para pensar, ¿verdad? Porque fuimos enviados, sabemos lo que hizo Jesucristo,
Pero a veces se nos olvida qué es lo que se me envió a mí a proclamar. ¿Qué es el evangelio que se me envió a proclamar? ¿Qué es ese evangelio? ¿Verdad? El evangelio no es otra cosa que las buenas nuevas de salvación. ¿Verdad? Las buenas noticias de salvación. El evangelio no son malas noticias. Y a veces hay gente que van a los lugares, pero el mensaje que tienen no es el mensaje que Jesús le envió a predicar. Es un mensaje de que el diablo te va a llevar, el mundo se va a acabar. Así que el mensaje que tienen muchas personas que están yendo es que el tiempo se te está acabando y es un evangelio de miedo. Y la pregunta que debemos hacer no es si realmente Jesús nos envió a predicar ese evangelio, de que el diablo te va a llevar, en el infierno te vas a quemar, o Jesús nos dio otro mensaje, ¿verdad? Porque eso es una buena pregunta, hermano. ¿Cuál es el mensaje? Imagínese usted que usted esté caminando y diga, mira, y alguien te diga, mira, el diablo te va a llevar. Te vas a quemar en el infierno si no aceptas a Jesucristo. Yo creo que ese no es el mensaje de las buenas nuevas de salvación. El evangelio, cuando usted nota el evangelio, por eso yo invito a, pues si usted quiere formar eso, volvamos a leer lo que dice el evangelio, ¿verdad? El evangelio define buenas nuevas de salvación todo aquello que habla acerca de la vida de Jesús, las enseñanzas de Jesús. Y cuando usted observa las enseñanzas de Jesús, habla del amor de Dios por la humanidad, al punto que envió a su Hijo unigénito para traer vida y vida en abundancia. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que da a su Hijo unigénito, ¿verdad? Para traer esa vida. Y para redimir al mundo. Así que ese Jesús muere por los pecados, es sepultado, resucita de los muertos y entonces envía a sus discípulos con ese mismo mensaje, con un mensaje de amor, de que Dios ama al mundo, ¿verdad? De que Dios quiere perdonar los pecados y que solamente a través de Jesús podemos recibir salvación. Ahora, ¿cómo presentamos esa verdad? Es importante. ¿Cómo presentamos ese evangelio? Por eso tenemos que pensar un poco. Cristo dice en Juan 10:10, el ladrón no viene más a robar, a matar, a destruir, y yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Jesucristo también dice que Él vino a deshacer las obras del maligno. Primera de Juan 3:8, la parte B dice, el Hijo de Hombre fue enviado precisamente para destruir las obras del maligno o del diablo, como dice Primera de Juan. Así que Jesús vino, el propósito de Jesús es traer perdón, liberación, gracia, prosperidad, esperanza, sanidad, ¿verdad? Eso es lo que vino a traer Jesucristo. Otra cosa, hermano, eso fue lo que Él vino a hacer. Al punto de que dio su vida para que el ser humano obtenga eso. Ahora, decir que Jesús te vino para mandarte al infierno y a que te quemes, eso es otra cosa. Hermano, tenemos que ser cuidadosos con ese mensaje del evangelio. Cuando lo que la gente necesita es escuchar las buenas nuevas de salvación, no las malas noticias de salvación. Número 4. La extensión del evangelio, la extensión del reclamo redentor de Jesús es toda la creación. Jesús no se limita solamente a los seres humanos, sino que Él es una salvación cósmica, una salvación que incluye a todo el cosmos, a todo el mundo, a toda la creación. Porque la conversión del individuo y la transformación de la persona lleva a la conversión de toda la sociedad, ¿verdad? Todo empieza con el individuo, pero no se debe quedar ahí, tiene que entonces también transferirse a la sociedad. El evangelio tiene un efecto en toda la creación. Porque Dios me transformó, yo voy a cuidar a los demás y voy a cuidar a la creación. El evangelio es acerca de la vida que Dios da a todo el mundo, a los seres humanos y a la creación. Y debemos mostrar, ¿verdad?, respeto y valor por la creación que Dios ha hecho. Así que en parte de mi transformación como individuo, también la creación va a ser transformada, porque yo no voy a abusar de los demás seres humanos y tampoco voy a abusar de la creación.
¿verdad? Que eso fue una de las cosas que usted puede ver los documentales de las cosas que han pasado por causa del coronavirus, específicamente los efectos positivos que ha tenido hacia la creación, porque el ser humano se detuvo por casi un año en muchos lugares y la creación ha podido restaurarse en muchos lugares. Y no nos podemos olvidar del mandato de Génesis capítulo 1 y capítulo 2, donde Dios le dijo, ustedes se señorearán sobre toda la creación y ustedes son responsables de toda la creación. Así que en el libro de Romanos habla también de que la salvación está conectada entonces también a la redención de toda la creación. La salvación no solamente para los seres humanos, sino la salvación implica y envuelve a toda la creación. Así que por eso es importante hablar del Evangelio, y parte del Evangelio es también nosotros cuidar sobre esa creación. Entonces, permítame concluir en esta mañana algunos puntos importantes aquí. Okay. ¿Cómo puedo cumplir entonces con la gran comisión donde me encuentro? Lo primero, mi primer consejo sería comienza redescubriendo qué fue lo que se nos mandó a predicar. Para mí eso es vital. ¿Cuál es predicar por predicar, hablar por hablar, ir por ahí en el nombre de Dios con un mensaje que no es el mensaje de Dios? Estamos errados, hermano. El poder radica en la palabra de Dios. El poder radica en la gracia de Dios. Y el poder radica en el Evangelio, hermano. Es el Evangelio. El Evangelio, hermano. Y no podemos estar por ahí hablando de un evangelio de terror y un evangelio de miedo y traer a la gente a punta de pistolas a los pies de Cristo. Miren el coronavirus, que el mundo se va a acabar, que se te va a acabar el tiempo. Todo ese tipo de retórica no es el evangelio de Jesucristo, ¿verdad? Redescubramos cuál es el mensaje que Él nos mandó a predicar realmente. Y cuando vemos a Cristo, Cristo comía con la gente, estaba con la gente que no eran cristianos, ¿verdad? Lo que nosotros categorizamos como cristianos. Estaba con gente de dudosa reputación, pasaba tiempo con ellos y ellas, los escuchaba sus historias y luego le hablaba de la verdad de la palabra de Dios. Entonces, tengamos cuidado, hermanos. Tengamos cuidado. Tenemos que redescubrir qué fue lo que se nos mandó a predicar. Se nos mandó a nosotros a predicar reglas religiosas, religiosidad, reglas humanas. Eso fue lo que se nos mandó a predicar. Se nos mandó a predicar, se nos dio esa autoridad de enviar gente al infierno o al cielo, porque hay gente que ellos tienen la autoridad, al parecer en sus mentes, de que este va para el cielo, este va para el infierno, este va para el cielo, este va para el infierno. ¿Eso fue lo que se nos mandó a hacer? No, hermano. Y yo como pastor, yo no sé ni quién va para el cielo ni quién va para el infierno. Yo puedo decir, este va para el cielo, este va para el infierno. Porque eso solamente pertenece a Dios. Ese trabajo no es mío como pastor, ni es de usted. Tampoco, hermano y hermana. Por eso mi invitación es, redescubramos cuál fue ese mensaje que se nos envió a predicar. Releer los evangelios, específicamente esos evangelios de Jesucristo, donde vemos las historias y el mensaje de Jesucristo. ¿Cuál fue ese mensaje que Jesús habló? ¿Cuál fue ese mensaje? ¿Verdad? Y no hay otra cosa, otra manera de redescubrir ese mensaje que solamente leer el evangelio. Me lleva al número 2. Comienza con tu familia, ¿verdad? ¿Qué tal enseñándole a los que tienen niños pequeños, desde pequeños, enseñarles el evangelio de Dios, la palabra de Jesucristo, la palabra de Dios? Luego se extienda a los familiares que no viven con usted, ¿verdad? Y demostrando con nuestras acciones. Comience de ahí. Redescubra cuál es el mensaje y comience con su familia. Con su familia que está aquí quizá o que está en su país. Comience con ellos. Que ya esas relaciones están establecidas, ¿verdad? No hay que comenzar una relación nueva, sino ya están establecidas. Número 3. Siga con sus amigos, con las personas del trabajo, lugares públicos, vecindarios. Y no es que tampoco usted va a oficiar a la gente con el evangelio. El evangelio no se trata de palabrería, sino se trata de relación. Y esa relación produce
que las personas se abran entonces a escuchar la palabra de Dios. El Evangelio invita a una relación a la gente, ¿verdad? Cristo habló de muchos temas. Vaya al Evangelio. Cristo habló de muchos temas. Cristo habló de impuestos, a César lo que es de César, a Dios lo que es de Dios. Cristo habló de semillas, de los granjeros. Cristo habló de todo un poco, hermano. Él sabía de todo un poco. A veces nosotros como cristianos, cuando nos relacionamos con las personas que no son cristianas, no sabemos qué hablar. Porque lo único que sabemos hablar es cristiané, ¿verdad? Y no sabemos no sabemos otros temas de qué hablar. Es importante de que usted sepa otros temas de qué hablar. Usted sea experto en otras cosas. Y de esa manera, por su comportamiento, usted va y con su testimonio va a surgir una oportunidad en la cual usted pueda hablar del Evangelio de Jesucristo. Lugares públicos, vecindarios, el Evangelio invita a una relación. Así que, hermanos, expanda su conocimiento en diferentes temas. No solamente se enfoque en cristiané, sino explore otras áreas que a usted le guste y pueda entonces usted, con esas personas que le gustan esos temas, usted va a crear una relación y de ahí surge la conversación en algún momento de hablar acerca de Jesús. Hay gente que si le quitamos el Evangelio, no saben cómo ser seres humanos. Mi teología personal y que siempre yo le trato de inculcarles a ustedes que Dios ha venido y Dios quiere hacerte un mejor creyente, un mejor cristiano, pero también un mejor ser humano. Un mejor ser humano. Un ser humano que sea una persona productiva en la sociedad en la que vive. A veces vemos mucha gente cristiana metido en los templos y cuando salen fuera del templo no saben cómo contribuir a la sociedad. Es importante que nosotros contribuyamos a la sociedad a la que vivimos, a que la sociedad sea una sociedad mejor, ¿verdad? Y que podamos contribuir con nuestros conocimientos y con las cosas, los dones, los talentos que Dios nos ha dado al mundo. Porque los dones y talentos no solamente son para la iglesia, sino son también para fuera de la iglesia expandir el Evangelio. Pero eso lo podemos hablar en otra predicación. Número 4. Utilice las redes sociales y algo que puede compartir la palabra de Dios, puede compartir mensajes positivos. Y una de las cosas que hace las redes sociales es que nos conecta con la gente de nuestros países, con los amigos de nuestros países, que no tiene límites. Las redes sociales nos conectan con las personas alrededor del mundo entero. Así que hay maneras de cómo puedo cumplir esta gran comisión. Comienza redescubriendo qué fue lo que se te mandó a predicar. Número 2, comienza con tu familia. Número 3, sigue con tus amigos, trabajo, lugares públicos, vecindarios. Número 4, también utiliza tus redes sociales. Quiero terminar recordándoles 3 cosas sobre esto. 3 cosas importantes. Número 1, es que todos somos responsables. Todos y todas somos responsables de llevar estas buenas nuevas de salvación. Oh, pastor, pero ese es el trabajo tuyo. Bueno, y tuyo también. Así que todos somos responsables. Usted tiene su círculo que yo no tengo acceso. Y yo tengo mi círculo que usted no tiene acceso. O sea, y así cada persona tiene su círculo que solamente usted tiene acceso a ese círculo de personas, ese círculo de influencia. Por eso es importante que usted sea responsable de ese círculo, yo de mi círculo y cada cual con su círculo y así podemos expandir el Evangelio. Así que todos somos responsables. Aquí no hay, todos de alguna manera somos responsables de este mandato. Número 2, no tienes que ir al fin del mundo, ¿verdad? Porque el mundo está aquí. Las redes sociales nos han conectado al fin del mundo. Usted puede conectarse con cualquier persona en cualquier momento, en cualquier lugar. En estos días yo le envié a un amigo mío un trabajo que quiero que él me revise y él está por allá, ¿dónde está él? En una parte de Europa y al instante él me contestó. Y tan lejos que está. Así que todo el mundo está conectado. Así que ya tú no tienes que ir a todo el mundo, a menos que Dios te haga un llamado específico de misionero, de ir a un lugar específico, lejos, pero todo el mundo ya está conectado a través de las redes sociales. No tienes que ir a todo el mundo ya. Número 3,
Tienes autoridad dada por Dios y su palabra. Así que la autoridad no recae solamente en el pastor o en los líderes. La autoridad está sobre todos los creyentes porque Dios le dio autoridad a todos los creyentes. Si ustedes son mis discípulos, yo les doy autoridad, ¿verdad? Para que en el nombre del Padre, el Hijo y Espíritu Santo bauticen, discipulen, echen fuera demonios. La autoridad está sobre los creyentes. Y si algo peleó la Reforma Protestante fue por que se le devolviera el sacerdocio a todos los creyentes. Es uno de los puntos principales, donde la autoridad recaía sobre los sacerdotes, específicamente de la tradición católica romana, pero la Reforma Protestante, una de las cosas que dijo, no, todos somos sacerdotes. Y ahora que todos somos sacerdotes y se peleó por eso, ahora nadie quiere ser sacerdote. Nadie quiere ministrar, nadie quiere predicar el evangelio. Pero la realidad es, hermano y hermana, que tenemos la responsabilidad todos y todas de hablar las buenas nuevas de salvación. Y Dios nos ha dado la autoridad. Recuerde que el poder viene de Dios. La palabra tiene poder porque es palabra de Dios. El Espíritu está trabajando en la gente, gracia preveniente desde la perspectiva wesleyana. Y solamente nosotros somos sus instrumentos. En algún momento dado vamos a tener la oportunidad de poder hablar de estas buenas nuevas de salvación. Jesucristo resucitó, luego que resucitó, comisionó a sus discípulos y discípulas a hablar esta palabra. Y nosotros, hermanos y hermanas, también tenemos responsabilidad con estas buenas nuevas de salvación. Y culmino mi sermón esta mañana recordando. Y les dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Eso fue lo que le dijo a sus discípulos en aquel primer siglo. Y eso es lo que nos dice hoy a nosotros hoy. Esta palabra no pierde su vigencia y es nuestra responsabilidad, es nuestra misión. Y como yo les he dicho antes, el cristianismo es una religión misionera. Es una religión de que tenemos que nosotros ir, no esperar que vengan a nuestros templos. Así que con esto combinamos nuestra serie y combinamos este sermón del día de hoy. Gracias Dios por tu palabra, gracias Señor Jesús por esta gran comisión. Ayúdanos a cumplirla con temor, Señor, y temblor, y que el mensaje, Señor, no se desvirtúe, Señor. Que no tratemos de poner miedo en la gente, ni desesperación, ni coercer a la gente, ni ponerlas contra la pared, Señor. Esa no es las buenas nuevas de salvación. Ayúdanos a redescubrir lo que tú nos enviaste a hablar, Señor, y hacerlo con amor, misericordia, Señor, y confiando que tu Espíritu está trabajando en la vida de las personas. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén.